Un beso cariñoso también a nuestra querida y admirada Marcia Collazo, la historiadora, escritora, narradora, cuentista, también poeta y además profesora, investigadora y hasta abogada, mira. Y no sabés qué rico le sale el guiso. No, mentira, nunca me cocinó nada, nunca cocinó nada en lo que yo pudiera participar, pero bueno, estoy afín. Buen día y bienvenida, Marcia. Hola, buen día, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal toda la audiencia? ¿Se te da la cocina o más o menos? Para algunas cosas sí, no para demasiadas, pero me encanta hacer carne al horno mechada con verduras asadas. Le hago una mezcla en un frasquito, le hago una mezcla con mostaza de Dijon, en fin, con varias cosas, con hierbas, y luego, y con aceite de oliva, lo agito todo en el frasquito, y después rocío todos los vegetales con esa mezcla, y la verdad es que queda delicioso. Bueno, dijera un candidato, gestos, como es, hechos, y no palabras. Vaca no habla, ¿viste? Res no en verba. Bueno, mi querida, así que hoy nos querés hablar de Aparicio, te estoy nombrando. Sí. Y a propósito de qué, cómo, a ver, ¿cómo viene la mano? En realidad yo quisiera recordar, ¿verdad?, el natalicio de Aparicio Saravia, el 16 de agosto. El año está un poco en entredicho, pero su propio hijo Nepomuceno, que escribió una de las obras más importantes sobre Aparicio, afirma que nació el 16 de agosto de 1856 en Cerro Largo. Bueno, yo creo que es una buena fuente, ¿no? De todas maneras, estás diciendo que no es algo que está absolutamente fuera de discusión, digamos. No absolutamente, porque se manejan otros años, pero por ahí más o menos. Estamos 1856, 57, bueno, incluso 55 se ha manejado. Yo me baso en lo que su hijo afirma, ¿verdad?, que además es una obra fundamental para el que se quiera asomar a la vida de Aparicio Saravia, y realmente creo que Aparicio Saravia es un personaje importantísimo en nuestra historia, más allá de toda connotación partidaria que obviamente la tiene, no puede dejar de tenerla, pero es fundamental. Entonces, bueno, quería recordarlo, no su muerte, porque lo que más relevancia épica ha tenido probablemente ha sido su muerte, una muerte trágica. Pero ya hablaremos de su muerte, miren que no les voy a dejar con las ganas, porque dentro de poco vamos a hablar de su muerte en ocasión de justamente la batalla de Massoyer, y además se cumple dentro de muy poco esa fecha. Pero hoy quiero hablar de entonces su vida, un gran caudillo, un caudillo que tiene ribetes míticos, tintes de leyenda indudablemente, y nace en Cerro Largo, de donde yo también soy oriunda, o sea que también, bueno, por ese lado yo tengo también una especie de afinidad, ¿no?, con esa historia. Y es hijo de Francisco Saraiva, un brasileño emigrado de Río Grande, pocos años antes del nacimiento de Aparicio, que fue tropero y trabajador y llegó a juntar tesoneramente muchas tierras y muchos hijos, porque Francisco tuvo 2 matrimonios y llegó a tener 13 hijos. Con Pulpicia, su primera mujer, Pulpicia o Propicia la Rosa, tiene a Aparicio, bueno, a 6 varones, ¿verdad? Los 4 mayores fueron Gumersindo, Basilicio, Antonio, o Chiquito, el famoso Chiquito Saravia, y Aparicio. Y todos estos que acabo de mencionar se harán famosos por su espíritu guerrero. Todos se criaron en el campo, yo lo digo incluso en uno de mis libros, en Seguirte el vuelo, ¿verdad? Menciono a Aparicio y a su mujer, y realmente vivieron en una cultura prácticamente neolítica, de la dureza, de la templanza. La madre les hacía para el invierno abrigos de piel de cordero y tamangos, los famosos tamangos del campo, y con eso andaban. Y las ropas de salir que las tenían eran rigurosamente guardadas, pero Aparicio siempre fue un hombre de muy buen vestir, un hombre coqueto, un hombre que llevaba perfumes en su baúl de campaña. Bueno, su padre tuvo muy buen ojo, se dio cuenta del talante despierto de Aparicio,
Por lo tanto, lo mandó a estudiar a Montevideo, cosa que solo se podía hacer siendo muy pudiente en aquella época, y lo manda al Colegio de los Franciscanos de Montevideo, pero Aparicio demostró, allá a los 14 años, un espíritu realmente muy aventurero y muy audaz, porque se escapa del Colegio de los Franciscanos, y en realidad en un primer momento él pensaba volver a sus pagos, pero temía la reacción de su padre, de manera que se enrola en la Revolución Tricolor de 1870, en el 72, en la cual, como dice su nombre, todos los... no tenía un partido, la Revolución Tricolor no tenía propiamente un partido. O sea, en el 72 se une. Se une a la Revolución Tricolor y llega a ser cabo. Y pero fíjate que nació en el 56, o sea que estamos hablando de alguien muy, muy, muy jovencito. Muy joven, y llegó a ser cabo. Y para toda la vida le quedó el mote, ¿sabes cuál? De Cabo Viejo. Un cariñoso mote que se alterna con otro título que le van a dar con gran respeto y devoción, que es el de general. Porque estas van a ser sus primeras armas. Pero en realidad Aparicio se templa y llega a ser un guerrero importante durante la guerra de la Revolución Federalista de Río Grande, ¿no? En la cual él sigue a su hermano Gumersindo. Y en realidad la Revolución Federalista lo que pretendía era la autonomía, ¿no? Y la descentralización de Río Grande. Porque recién se estaba formando, estamos hablando de, él sigue a su hermano en 1893, ¿no? Pero desde 1889, que se había formado la República de Brasil, estalla una vez más, porque es muy viejo en realidad este asunto, estalla una vez más el tema de la autonomía de Río Grande. Entonces, bueno, allá marcha Aparicio detrás de su hermano Gumersindo, y esto tiene también sus tintes novelescos, porque Aparicio era un hombre casado y con hijos en ese momento, y su padre le dice que vaya a la guerra, y que si muere, le dice así: si mueres en la guerra, yo me ocuparé de tu familia, literalmente. Lo cual creo que muestra la dureza de aquellos tiempos, y la manera en que se enfocaban la vida y la muerte. ¿Y la guerra qué objetivos perseguía la guerra? Y bueno, ya te digo, era la reivindicación de la autonomía de Río Grande, con respecto a la naciente República de Brasil, pero es un asunto, como dije, muy viejo, sí. Porque la autonomía de Río Grande se perseguía desde hacía mucho. Lo que me parece que es más importante a nuestros efectos es resaltar la importancia que tuvo para Saravia como ser humano y como militar. Entiendo, claro. El haber estado en esta revolución también tuvo tintes muy dramáticos, porque muere Gumersindo, inclusive le roban la cabeza al cadáver sus enemigos, y Aparicio, cuando retorna de esta cruzada, esta verdadera cruzada guerrera, ya con laureles de general, ya vuelve como un general y vuelve con un halo ciertamente de leyenda entre sus paisanos. ¿Sabés qué? Él cabalgaba tapándose la cara con un pañuelo negro, porque no quería que sus hombres lo vieran llorar por su hermano muerto. Bueno, la verdad es que esas cosas humanas son las que a mí más me fascinan. Y vuelve, y ya ha cumplido un aprendizaje de guerrero, ha ganado en experiencia, pero además ha ganado en reflexión política. Estamos hablando de un país, en los años 90, pensemos que la presidencia de Julio Herrera Lloves es de 1890-94, luego viene Iriarte Borda, pero Herrera Lloves, civilismo, porque ya hemos dejado atrás el militarismo de La Torre, de Máximo Santos, de Tajes. Con Tajes se inicia la transición al civilismo, es decir, a la recuperación de la democracia en el Uruguay. Bueno, llega al poder Julio Herrera Lloves, como dije, va a gobernar del 90 al 94, pero con un sesgo de un enorme sectarismo partidario.
y estoy hablando del Partido Colorado. Sí. Entonces, Julio Herrera Lloves aplica lo que él llamó la influencia directriz sobre la política, que era ni más ni menos que la imposición sobre la política de una influencia expresa, como vemos, declarada, que se termina transformando en una enorme corrupción y fraude electoral. Y a esa altura el Partido Nacional estaba excluido del gobierno. Bueno, antes había estado el militarismo, antes había habido unos avatares políticos terribles en nuestro país, porque recordemos a vuelo de pájaro que desde el final de la Guerra Grande termina en 1851, con el pacto del 8 de octubre, el pacto de la Unión. Bueno, desde ese momento hasta 1890, en realidad hasta 1897, ¿no? Que está ya la primera revolución importante de Aparicio, estamos hablando de una república que no encontraba el rumbo, que no podía establecer la paz en materia política, que vivía en guerras civiles, en alzamientos, en las cuchillas, pero vivía de una manera realmente caótica. El militarismo en su momento vino como una especie de intento de ponerle término a este caos, ¿no? Ese caos civil, ese caos político, ese caos partidario, pero obviamente no lo logró, porque por otra parte era una dictadura y cometió muchos abusos contra los derechos humanos como dictadura que era. Luego viene Iriarte Borda y resulta que impone la influencia directriz. Y luego viene, Julio Herrera Lloves. Y luego viene Iriarte Borda, que yo me había propuesto, en realidad, el 25 de agosto me había propuesto hablar de Iriarte Borda, porque Iriarte Borda es asesinado, estamos hablando de nuestro primer magnicidio, en ejercicio de la presidencia, el 25 de agosto de 1897. Y no es asesinado por un enviado de los blancos ni de Aparicio Saravia, nada por el estilo. Es asesinado por un colorado, supuestamente, porque inclusive el propio Mayo Ordóñez va a ver al asesino a la cárcel. Lo dejo aparte porque si no nos vamos de tema. Y en definitiva la lucha por la coparticipación política en el Uruguay ya había regado nuestro país de sangre. Entonces realmente primero la revolución de las lanzas, después la revolución tricolor, ¿verdad? Después los inicios del militarismo, como dije, bien, y resulta que está lejos la paz, pero además está lejos el respeto a la coparticipación política, porque en nuestro país existían por lo menos dos grandes partidos que a esa altura eran tradicionales, y eran el Partido Blanco y el Colorado. También había llegado la modernización, por lo tanto Aparicio se va a enfrentar en su hora con un gobierno que es muy fuerte, un gobierno que tiene la tecnología, que tiene la mejor tecnología europea de la época a su servicio. Tecnología con la que no van a contar los blancos, no van a contar los revolucionarios. Y estoy hablando de cosas sumamente importantes. Fíjate, el ferrocarril, el telégrafo, las armas superiores, como por ejemplo los cañones Krupp, el fusil Remington, los alambrados, ya había llegado el alambramiento de los campos, la reorganización del ejército. Todo eso va a ir convirtiendo en prácticamente derrotados de antemano todos los alzamientos de los caudillos. Y en definitiva también va a inclinar la balanza cuando, ya te digo, hubo dos grandes revoluciones en realidad por parte de Aparicio Saravia. Fueron la del 97 y la de 1904. Y de alguna manera todos jugaban contra los revolucionarios. Diego Lamas, uno de los más importantes revolucionarios del movimiento del 97, llegó a decir un día que su máximo sueño, ¿sabés cuál era su máximo sueño? ¿Cuál?
acostarse sobre un cajón de municiones. ¿Te das cuenta? Porque les faltaban las municiones y ni que hablar, les faltaban las armas de última tecnología. Sin embargo, la situación seguía siendo muy mala y había un sentimiento, había un sentimiento en más de la mitad del pueblo oriental, entre algunos sectores colorados también, de que aquello no podía seguir, que era una injusticia, la negación de la participación política. Eso es lo que en definitiva lleva a que estallen las revoluciones de Aparicio. Hubo primer movimiento en 1896, el directorio del Partido Nacional le tenía un gran recelo a Aparicio. El directorio estaba conformado por doctores que estaban asentados en Montevideo y veían a Saravia como una especie de gaucho con ínfula. Uh-huh. No obstante, Saravia bajó a la capital en su momento, ¿no? Con su hermano chiquito, con el cual funda un primer club político en sus pagos, pero bajó a la capital y puso sobre la mesa del directorio, ante los ojos asombrados, atónitos de los presentes, los títulos de sus tierras. Pongo todo lo que tengo al servicio del partido y de la revolución. Uh-huh. Y ya te digo, lo recibieron con frialdad, con desconfianza, incluso te diría que maniobraron a sus espaldas en buena medida. Bueno, en realidad, bueno, esa revolución del 96 fracasó muy pronto, pero demostró una, ¿cómo te voy a decir?, un ánimo frente al cual el gobierno debió haber abierto los ojos, cosa que no hizo. Luego tenemos la revolución de 1897, sí, en la que, como te digo, aparece el directorio dijo, bueno, muy bien, vamos a la revolución, vamos a nombrar a un caudillo, ¿sí? Un caudillo importante, el único que podían nombrar era Aparicio Saravia, pero al lado le vamos a poner un militar de carrera, y ese fue el general Diego Lamas. Entonces, varias columnas de hombres armados se movilizan desde diferentes sitios. Por ejemplo, Saravia ingresa desde Aceguá con 383 hombres y 600 armas, lo cuento para que se hagan una idea, y el mismo día, el 5 de marzo, estamos hablando del día 5 de marzo de 1897, el mismo día Diego Lamas ingresa desde Buenos Aires por Colonia con apenas 22 hombres que fueron llamados los legendarios de Lamas o los 22 de Lamas, y entre ellos estaban Duvignoso Terra y Luis Alberto de Herrera. Llegarán a ser, para redondear, unos 5.000 revolucionarios contra nada menos que 20.000 gubernistas, organizados en 6 divisiones. Acá vienen, lo quiero decir a vuelo de pájaro porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero acá vienen las míticas cartas, míticas porque pasaron a la leyenda, pero son reales, que se intercambian Aparicio desde el bando de la revolución y su hermano Basilicio, que está al servicio del ejército gubernamental. Claro. Se intercambian unas cartas que para cualquier interesado en Aparicio seguramente las conocen. Yo te voy a leer solo unas frases de una de ellas. A ver. En donde Aparicio le dice a su hermano: ¿tú crees servir a la patria en el puesto que ocupas? Pues no la sirves tan solo un círculo. La patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas. La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo. La emblemática frase, ¿verdad? La emblemática frase, que te digo la fecha en que la escribió, 6 de mayo de 1897, no fue la única carta que los hermanos se intercambiaron, porque a pesar de todo se querían, había un afecto entre ellos, había un respeto. Bueno, esta revolución, sí, tuvo su importancia, hubo, te diría, las batallas más importantes fueron la de Tres Árboles, que fue victoria de los blancos, la de Arbolito, terrible, victoria gubernista, en la que muere Chiquito, de una manera, te diría, con alevosía, ¿verdad?
un hachazo en la cabeza, un tiro y un lanzazo. Y para cualquiera que vaya hacia 33 y Cerro Largo, ahí está la tumba de Chiquito, que la pueden ver a un costado de la carretera. Bueno. Ya casi en el final alguien me pregunta a propósito, a lo mejor vamos a tener que seguir por estos lares, ¿no? De los camisas rojas que eran los mercenarios italianos que habrían participado en alguna de estas revoluciones. ¿Vos tenés datos al respecto? Sí, podemos hablar en su momento. En realidad te voy a decir que en la revolución de 1904 sobre todo hubo un entrevero bárbaro. Se habló de muchos mercenarios, y se habló de ciertos mercenarios que no quiero adelantar, que habrían sido contratados por el gobierno con fines muy explícitos. Pero lo quiero dejar un poquito en barbecho. Dale. Sí. Bueno, y para terminar, nada más que un pantallazo sobre la revolución de 1904, que fue la más importante, la más dramática, la que te digo que concitó el apoyo de ciudadanos que no eran necesariamente blancos, sino que tenían su propio sentimiento de justicia frente a lo que consideraban que era el fraude electoral y el atropello a la libertad de expresión y la coparticipación. Bueno, en 1904 se enfrentan unos 8 meses, unos 12.000 a 15.000 guerrilleros blancos, revolucionarios blancos, contra unas 36.000 tropas gubernamentales, ¿sí? Mal armados los blancos, muy mal armados. Recuerdo de nuevo el sueño de Diego Lamas, dormir sobre un cajón de balas. Y la única táctica que podían utilizar frente a eso era la del movimiento permanente. Las batallas ocasionales, seguidas de retiradas, el recibo de algunos pertrechos desde Brasil y desde Argentina, que nunca fueron suficientes, y extender el enfrentamiento, en definitiva, para que agotar de esa manera al gobierno y concitar, ¿sí?, la alarma de la opinión pública. Lo que querían era negociar y lo trataron de hacer con todos los recursos a su alcance. Y así llegaremos a la batalla de Massoyer, ¿no? Te voy a decir que una de las batallas más trágicas fue la de Tupambaé, y con esto cierro. La batalla de Tupambaé me lo contó a mí mi abuela, que lo escuchó a su vez de su abuela. Sí. Mi bisabuela escuchó la batalla de Tupambaé desde su casa, ¿sí? ¿Y sabés qué dijo? ¿Qué? Parecía el rugido del mar. Mira. Entonces, con esa frase terrible me quedo por el día de hoy. Hubo más de 2.300 muertos y heridos, y fue un incierto resultado. Y la peor de todas, la de Massoyer, que ocurre el 1 de septiembre de 1904, de la que hablaremos porque Saravia muere el 10 de septiembre de 1904, y nos debemos entonces, en septiembre, la muerte de Saravia. Nos vamos entonces con el rugido del mar, y con la que, ahora me doy cuenta, terminó siendo la sirena de este programa. No porque necesariamente pueda generar tragedia entre nosotros, pero sí que cuando habla tenemos la inexorable necesidad de ir tras de ella, es decir, de ir tras de usted. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias, Alejandro. Pará. Me puedo anotar a tu curso, ¿no? Siempre. Bien. Siempre. Recuerden, los interesados en disfrutar, imagínense la gente, ustedes oyentes, lo que disfrutan de estos brevísimos encuentros aquí en La Mañana en Camino con Marcia. Bueno, pueden tener de esto mucho más, con más tiempo, con más profundidad, con más... Paladear esta historia. De eso se trata. Bueno, súmense a los cursos en línea de Marcia Collazo a través del correo electrónico collazomarcia@gmail.com. Allí se ponen en contacto con ella y participan de estos. Te mando un beso bien grande, mi querida. Lo mismo para ti, buen fin de semana para ti, para tu familia y para toda la audiencia. Marcia Collazo nos ayudó a poner La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.